Municipal de Arte y Cultura de Mexicali, a través de la Casa de la Cultura, les da la más cordial de las bienvenidas a este ejercicio de lectura de cuentos por la licenciada Ubaldine Rodríguez Moreno. Ubaldine Rodríguez Moreno es, como ahorita lo mencionó ella misma, es orgullosamente egresada de UABC, cimarrona, alumna de Chinto Mendoza y promotora de la lectura. Esta noche la acompaña Luis García Lizárraga, músico que desarrolla el género de boleros. El autor del cuento que hoy nos van a presentar es Edgar Allan Poe. Él nace el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts, y fallece el 7 de octubre de 1849. Fue escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense, generalmente reconocido como uno de los maestros universitarios del relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en su país. Fue renovador de la novela gótica, recordado especialmente por sus cuentos de terror. La imagen de Edgar Allan Poe, como mórbido cultivador de la literatura de terror, ha entorpecido en ocasiones la justa apreciación de su trascendencia literaria. Ciertamente fue el gran maestro de género, inauguró además el relato policial y la ciencia ficción. Con ustedes, La Máscara de la Muerte Roja. Démosle un fuerte aplauso. Gracias. Para algunas cosas que voy a hablar esta noche, aunque ustedes no lo crean, soy amiga de Edgar Allan Poe. No nomás yo, el mundo entero, la música, las artes plásticas, los dibujos, el cine, muchos directores de cine, Borges, otros tantos escritores se han inspirado en este hombre que, como todo ser famoso y poderoso, como él lo fue en las letras, a veces hablamos de él porque platicamos con él. Edgar Allan Poe, el máximo privilegio que tuvo es que sus monstruos, sus miedos, su ansiedad, su depresión y una que otra copita por ahí en su vida, la supo colocar en el papel blanco, la supo escribir. No únicamente habló de los monstruos de él, habló de los monstruos de cada uno de ustedes, de los monstruos míos. A él le tuve que pedir licencia para poder adaptar este cuento que no hace muchos años leí y que me hice un interrogante. Qué bueno que no vivimos ni una guerra civil, no nos está tocando vivir. Y qué bueno que tampoco nos está tocando vivir una epidemia. Pero la verdad, ahora que lo tuve y que lo hice también con gusto, pero también con miedo, ya no fue igual. Tuve que pedirle a Edgar Allan Poe, como otros directores de cine, como los heavy metal, que lo conocen muy bien, con El Cuervo, como Borges, como ya lo dije, que lo conocía muy bien, y otros tantos escritores, todos lo hemos adaptado a nosotros mismos. Todos sus cuentos los hacemos nosotros, porque él hablaba de monstruos, y que lance la primera piedra, que no tenga un monstruo en el cerebro, sobre todo en estos días, sobre todo en estos tiempos. Licencia me la dio Edgar Allan Poe para poder sonreír también en este momento, un momentito chiquito, con su monstruo de la máscara roja. Aquí está. Pero me pidió una condición este amigo. Edgar Allan Poe me dijo: puedes adaptarlo a estos tiempos, mi cuento de la máscara de la muerte roja, pero con una condición.
Pídele a tus amigos que también ellos me lean. Es la única condición que piden los genios de las letras. Ellos, su mejor testamento que se les cumpla es que dejan un testamento y dicen: amigo, léeme por favor, y ahí les va. Durante mucho tiempo, la muerte roja había devastado al país. Jamás peste alguna, epidemia, pandemia fue tan fatal, tan horrible. Su encarnación era la sangre, el rojo y el horror de la sangre. Se producían dolores agudos, un repentino vértigo. Luego, los poros resumaban abundante sangre y al final, la muerte del ser humano. Manchas púrpuras en el cuerpo y particularmente en el rostro de la víctima, que la aislaban a esta y la cerraban a todo socorro y a toda compasión. La invasión en el cuerpo, en el rostro, el progreso de la enfermedad y el resultado de la enfermedad eran cuestión tan solo de media hora. Próspero, ese sí que era feliz, intrépido y sagaz, sabía vivir la vida. ¿Por qué? Cuando sus dominios perdieron la mitad de su población, llamó a 1 millar de amigos fuertes, vigorosos y alegres de corazón, escogidos, que no creen, entre los caballeros, y algunos de esos hasta en los caballeros de Colón, si alguien lo entiende, que somos muchos los que conocimos a ese espléndido grupo en alguna revista llamada Proceso. Las bellas damas también fueron escogidas de su corte, pues con ellos formó un refugio recóndito en una de sus abadías fortificadas. Era una construcción vasta y magnífica, creación del propio príncipe. Este era un gusto excéntrico y no obstante grandioso. Aquí en mi país no tenemos nada que pedirle a las abadías de aquel lado del charquito, porque en anteriores sexenios, y todavía quedan por ahí, nuestras abadías son más exuberantes. Si no, pregúntenselo a cierta estrella de telenovelas. Y con ellos formó un refugio recóndito en una de sus abadías fortificadas. No obstante, todas estas abadías que tenía eran grandiosas. La rodeaba
un espeso y elevado muro, y este muro tenía puertas de hierro. Una vez que entraron en ella, los cortesanos se sirvieron de martillos y de mazas y del yunque, perdón, no del yunque nomás, de un yunque, para soldar los cerrojos. Todo eso llevaban. Resolvieron atrincherarse contra los súbitos impulsos de la desesperación del exterior y cerrar toda salida a los frenesíes del interior, que eran deliciosos. La abadía fue abastecida ampliamente de todos los ricos manjares. Gracias a estas precauciones, los cortesanos podían desafiar al contagio, que el mundo exterior se las compusiera como pudiese. Entre tanto, sería una locura. ¿Y para qué reflexionar por los que se quedaban fuera de la abadía? ¿Para qué reflexionar si esos eran los pobres, los nacos, los vendedores ambulantes? ¿Para qué? Además, ya tienen a alguien que dice, ¿y qué les dice? Que primero los pobres. Que se consuelen con eso. Nosotros somos los privilegiados. Nosotros somos los que nos rozamos con nuestros grandes caballeros. Gracias a estas precauciones, los cortesanos disfrutaron de un pachangón. Había bufones, improvisadores, danzarines, músicos, hermosura en todas sus formas. Había también vino, mucho vino, y otras cosas que sería irrespetuoso mencionar en este recinto histórico, porque todavía aquí ronda el espíritu de los niños que hace 100 años estudiaban aquí. Dentro había todas estas cositas. Y además, seguridad, mucha seguridad. Afuera que se quede la muerte roja. Ocurrió hacia el fin del 5º o 6º mes de su retiro, y en tanto que la plaga afuera hacía los más terribles estragos, el príncipe Próspero obsequió a sus 1000 amigos con un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. ¡Qué voluptuoso cuadro el de aquel baile de máscara! ¿Y por qué, maestro, no empezamos esta gran fiesta? Que esta abadía era de una inmensa riqueza, pero el príncipe era un hombre talentoso, de un gusto grandioso. Tenía 7 salas, una azul, toda pintada de azul, y las ventanas y los vitrales de azul. Tenía una morada y todo de morado. Tenía una guinda y todo de guinda. Tenía pues una blanca
y todo era blanco y puro. No tenía velas como estas humildes velitas aquí, no, tenía un trípode y caía un brasero y a todas las iluminaba así, al mismo tiempo, en una sola vista. Se haber visto, yo creo, como algo medio de disco de esa época, pero excéntrico y a todo dar. Y venía una sala, la que nos interesa aquí, la más difícil de todas. Esa sala tenía alfombra negra, sus colgaduras eran negras, su techo era negro, los objetos eran negros, menos las personas, claro, esas no, todas muy blanquitas, pero daba miedo. Había un reloj, híjole, que daba miedo. Su sonido era estruendoso y a la vez, aunque a veces parece que ciertos humanos no piensan, ese reloj los llevaba a sus más recónditos pensamientos y reflexiones, pero con miedo, con terror. Como ya lo dije, la decoración, el mobiliario, todo era el gusto personal y el estilo también de los disfraces, que como era carnavalesco, él escogía cada uno de esos disfraces. No cabía duda de que eran unas concepciones grotescas. Era deslumbrador, brillante. Había cosas chocantes, fantásticas. Había figuras verdaderamente arabescas, con siluetas y ropajes incongruentes. Fantasías monstruosas como la locura. Había mucho de bello, de licencioso, de extraño, algo de terrible y no poco de lo que podía producir repugnancia. En resumen, era como una multitud de sueños que se pavoneaban de un lado a otro por las salas, y estos sueños se contorsionaban en todos sentidos, tomando el color de las alas. Hubiérase dicho que la extraña música de la orquesta era el eco de sus propios pasos. Y de tiempo en tiempo se oye el reloj de ébano de la sala de terciopelo negro. Y entonces, durante un momento, todo se detiene, todo enmudece, excepto la voz del reloj. Los sueños se quedan helados, paralizados en sus posturas. Malos ecos de la sonoría se desvanecen. No duraron sino un momento y apenas huyen. Una hilaridad leve y mal contenida circula por doquier. Y la música suena de nuevo. Reavívense los sueños aquí y allá. Los danzarines se retuercen más alegremente que nunca, reflejando el color de las ventanas, a través de los cuales fluyen los rayos de los trípodes. Pero ninguna cara osa ahora aventurarse en aquella sala decorada de color negro que queda allá al oeste, porque la noche ha avanzado y una voz y una luz más roja fluye a través de los cristales de color de sangre, y la negrura de las colgaduras fúnebres es aterradora. Y para aquel que ponga el pie sobre la negra alfombra, brota del reloj de ébano un resonar más pesado, más solemnemente enérgico que el que llega a los oídos de las máscaras que se divierten en las salas más apartadas.
y el corazón de la vida latía allí febrilmente. Y la fiesta continuaba siempre ese torbellino. Cuando al cabo sonaron los tañidos de medianoche en el reloj, entonces, como ya se dijo, cayó la música y se detuvieron las evoluciones de los que bailaban. Se produjo donde quiera, como antes, una ansiosa inmovilidad. Pero el tañido del reloj debía ahora componerse de 12 malditas campanadas. Por eso fue tal vez que, teniendo más tiempo, se insinuó una mayor cantidad de pensamientos en las meditaciones de los pensativos que se hallaban entre los que se divertían. Y quizás por eso mismo muchas personas de entre la multitud, antes de que se ahogaran en el silencio los últimos ecos de la última campanada, tuvieron tiempo de notar la presencia de una máscara que hasta ese momento no había llamado la atención de nadie. Y habiendo corrido en un susurro la noticia de aquella intrusión, se suscitó entre la concurrencia un cuchicheo, un murmullo significativo de asombro y desaprobación, y luego por último, de terror, de horror y de repugnancia. En una reunión de fantasmas como la que he descrito, era preciso, sin duda, una aparición del todo extraordinaria para causar tal sensación. La licencia carnavalesca de aquella noche era, la verdad, casi limitada, pero el personaje en cuestión había sobrepasado la extravagancia de un Herodes y franqueado los límites muy amplios, que había impuesto el príncipe del decoro. Hay en los corazones más temerarios cuerdas que no se dejan tocar sin emoción, incluso entre los depravados, entre aquellos para quienes la vida y la muerte son igualmente un juego. Hay cosas con las que no se puede jugar. Toda la concurrencia pareció entonces sentir profundamente el mal gusto y la inconveniencia de conducta y de vestir de aquel extraño. El personaje era alto y estaba envuelto en un sudarío de la cabeza a los pies. La máscara que ocultaba su rostro representaba también el semblante de un cadáver rígido que el análisis más minucioso difícilmente hubiera descubierto el artificio. No obstante, todos aquellos locos alegres hubieran podido soportar, si no aprobar, aquella burda broma. Pero la máscara había llegado hasta adoptar el tipo de la muerte roja,
Sus vestiduras estaban manchadas de sangre y su amplia frente, lo mismo que los rasgos de su rostro, estaban salpicados del horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe Próspero cayeron sobre esta figura espectral, la que con movimientos lentos, solemnes, enfáticos, como para mejor representar su papel, se paseaba por aquí y por allá, entre los que bailaban, se le vio en primer lugar conmoverse por un violento estremecimiento de terror y de asco. Pero un segundo después, la frente del príncipe enrojeció de ira. ¿Quién se atreve?, preguntó con voz ronca a los cortesanos que se hallaban junto a él. ¿Quién se atreve a insultarnos con esta ironía blasfema? Apoderaos de él y desenmascaradle, que sepamos a quién hemos de ahorcar en nuestras almenas al salir el sol. Era en la sala del este, o sala azul, quién sabe, donde se encontraba el príncipe Próspero, cuando pronunció estas palabras, que resonaron fuerte y claramente a través de las 7 salas. Porque el príncipe, han de saber ustedes, era un hombre imperioso y robusto, y la música había enmudecido a una señal de él. Era en la sala azul donde estaba el príncipe, con un grupo de pálidos cortesanos. Primero, mientras él hablaba, hubo entre el grupo un leve movimiento de avance en dirección del intruso, quien durante un momento estuvo casi al alcance de sus manos y quien ahora, con paso deliberado y majestuoso, se acercaba más y más al príncipe. Pero por cierto terror indefinible que la audacia insensata de la máscara había inspirado a todos los ahí reunidos, no hubo nadie que pusiera la mano en ella, aun cuando, sin encontrar ningún obstáculo, pasó tan solo a 2 pasos de la persona del príncipe. Y en tanto que la inmensa asamblea, como si obedeciera a un solo movimiento, retrocedía del centro de la sala a las paredes, la máscara continuó su camino sin interrupción, con aquel mismo paso solemne y mesurado que la había singularizado desde el principio. De la sala azul a la sala púrpura, de la sala púrpura a la sala verde, de la verde a la naranjada, de esta a la blanca y de la blanca a la violeta. Antes de que nadie hiciera un movimiento decisivo para detenerla, fue entonces cuando el príncipe Próspero, exasperado ya de ira y de vergüenza por su momentánea cobardía, se lanzó precipitadamente a través de los 6 salas sin que nadie lo siguiera, porque un terror mortal se había apoderado de todo el mundo. Puñal en mano, se había aproximado impetuosamente a una distancia de 3 o 4 pasos del fantasma, que seguía alejándose. Cuando éste, llegado a la proximidad de la sala de los terciopelos negros, se volvió bruscamente y afrontó a quien lo persiguió, oyóse un grito agudo y el puñal deslizó relampagueante sobre la alfombra fúnebre, donde el príncipe cayó muerto un segundo después. Entonces, invocando el frenético valor de la desesperación, una multitud de máscaras se precipitó a la vez en la sala negra,
yaciendo al desconocido que se mantenía como una gran estatua, rígido e inmóvil a la sombra del reloj de ébano. Se sintieron, sofocados por un terror sin nombre. Al ver que no había ninguna forma palpable bajo el sudarío y la máscara, todos reconocieron entonces la presencia de la muerte roja. Había venido aquí, a nuestra abadía, como un ladrón en la noche, robándonos la vida. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué? Y todos los convidados cayeron uno a uno en la sala de la orgía, manchados de sangre. Y cada uno murió en la postura desesperada de su caída. Y la vida del reloj de ébano desapareció con la última de aquellos alegres seres. Y las llamas de los trípodes se extinguieron, y las tinieblas, y la ruina, y la muerte roja tuvieron sobre todo aquello todo el poder. Gracias, compañeros. Gracias. Y gracias a la que nos invitó a este evento, Marta Celaya. Muchas gracias. Gracias a los iluminadores y gracias por soportarnos. Y gracias a Edgar Allan Poe. Sí, gracias.